Hola, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un Voltaire Filosófico. Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Después de otro programa, vamos a acompañarle esta vez, vamos a hablar de Simone de Beauvoir, así que es una linda tarde, ¿no? Va a ser un tema picante. Súper picante. Quisimos reivindicar un poco a las mujeres en este episodio porque, bueno, es una autora, es una pensadora y, bueno, ¿qué nos puedes decir de Simone de Beauvoir? Bueno, estamos con la música de Pedro Aznar. Perdón, me equivoqué de tecla, quería bajar el volumen, la pifié. Pero bueno, la idea es adentrarnos un poco en ella, en su pensamiento y como siempre exponer, digamos, lo que dice la Biblia acerca de los temas y abrir un poco el debate también. Sí, bueno, vamos a arrancar. Simone de Beauvoir es una mujer que nace en Francia y se casa, conoce a Jean-Paul Sartre y se casan y empieza todo este recorrido por lo que es el eterno femenino, ¿no? El eterno femenino y los derechos hacia las mujeres feministas. Y empieza, ella abre digamos, todo lo que es la filosofía, abre con él el debate porque son dos filósofos completamente reconocidos. Él es un filósofo existencialista y ella abre el debate del eterno femenino. Y hoy vamos a hablar del segundo sexo. El libro que vamos a tomar como referencia es El segundo sexo. La Simone de Beauvoir lo que remarca en este libro, Segundo Sexo, es que quería despenalizar el aborto en esa época en Francia, algo tan complejo y tan difícil, ¿no? ¿Qué piensas respecto a la Biblia del aborto? Bueno, digamos, el cristianismo no admite, digamos, la matanza de una vida, ¿no? Eh, Obviamente, cuando hablamos de la cuestión jurídica, eh, siempre la cuestión jurídica es el bien, se supone, ¿no? Que es el bien común de las personas. Eh, Porque hay un marco consensuado donde todos los ciudadanos con derechos, ¿sí? Y obligaciones se llega a un acuerdo en el cual hay que ver el bienestar de toda la sociedad, ¿sí? Si bien yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto, no puedo pasar por encima jurídicamente de los derechos de otras personas, ¿no es cierto? Y más habiendo niñas violadas, ¿sí? O personas con algún tipo de discapacidad, o cualquiera fuese la razón, nosotros no estamos llamados a juzgar, sino a amar a las personas. Y el derecho de uno se sustenta en que también yo respeto el derecho de los demás. En sí es muy complejo decir, bueno, salvemos las dos vidas, pero no tener en cuenta la prevención, no tener en cuenta que hay personas que tienen situaciones muy difíciles, muy complejas, como las que nombré recién. Entonces yo creo que más que ética o moral o hay que pensar un poquito en el otro también, ¿no? En esa mujer o en esa niña, en esa persona que está pasando por esa situación y no juzgarlo. Bueno, Simone de Beauvoir tira una frase, una frase que dice: una mujer llama a las mujeres a la libertad. En esta época el hombre oprimía mucho a las mujeres, entonces ella empezó a reivindicar el derecho a la libertad. Y habla de la madre que cuida al bebé, la madre que da vida al bebé. Entonces pone como punto de partida este libro del segundo sexo, ¿no? Que habla justamente de la reivindicación del feminismo, donde la mujer puede pelear por su derecho y dejar de lado esa opresión masculina que recibía en esa época. En esa época sabemos que hoy en día las leyes son diferentes acá en Argentina, pero en Francia en ese momento todavía no estaba legalizado el aborto. Entonces, filosóficamente, ella ve que se puede pelear por una diferencia de género,
que haya una igualdad entre géneros. De eso habla, igualdad entre géneros. Entre género hombre, masculino mujer, y femenino, sí. Sí. Bueno, la Biblia en el diseño, digamos, original de Dios admite el género hombre-mujer, eso lo saben todos, siempre justamente es un tema que tiende a la polémica cuando se habla de ideología de género o de ese tipo de cosas que conocemos bien, ¿no? Hemos hablado de eso en otros videos. Pero quitémosle esta palabra de ideología, porque suena, o sea, si bien sí, todo parte o un concepto parte de una idea o de una filosofía, no sé si es el término correcto, ideología de género, porque estamos de nuevo reduciendo o minimizando el sentir de otras personas, ¿no? Estamos llamados a amar y no a juzgar, y Jesús puede transformar las personas, puede hacer que una persona se arrepienta y vaya al diseño original de Dios, pero nosotros no podemos obligar a nadie, es el Espíritu Santo el que da convicción de pecado y en suma, si Jesús golpea la puerta, si la persona no quiere abrir, es el libre albedrío y, digamos, no podemos juzgar a nadie, no podemos dejar de amar a la persona, no podemos echarla de la casa, no podemos no brindarle los derechos básicos, no podemos dejar que esa persona muera de hambre, no tenga trabajo, sea excluida, porque Jesús mismo no lo haría. Jesús, en todo caso, diría, ni yo te condeno, vete y no peques más, y no le insultaría, no le negaría el alimento, no le negaría la vivienda, no le negaría el trabajo. Somos seres humanos, todos por igual, y Dios nos ama a todos, solamente que quien acepta a Jesús como único Señor y Salvador viene a ser llamado Hijo de Dios y coheredero en gracia, coheredero de la gloria con Cristo, pero no por eso nosotros somos superiores para nada, somos todos iguales a los ojos de Dios. Ella habla, por ejemplo, de el amor libre y la repulsa al matrimonio. En el segundo sexo aclara esto de que la mujer ha sido sometida por el hombre de tal manera que se habla de un eterno femenino. De que ella, por ejemplo, Jean-Paul Sartre y ella tenían como discusiones muy profundas, pero ella tenía como una inteligencia superior en esta autodefensa hacia la mujer, porque se veía en esa búsqueda existencial de la búsqueda de la igualdad que había entre géneros en esa época. Y reconoce una frase como: la mujer no nace, sino que se hace. Que en el transcurso del tiempo reconoce ese nacimiento desde una voluntad de expresión. Reconoce que esa mujer tiene también algo de qué hablar. Estaba viendo un libro que se llama Solo sé que no sé nada, un pensamiento. Nunca dejamos de no saber que existe esa nada filosóficamente hablando. Entonces me vino a la cabeza la mujer no nace, sino que se hace en la formación. Ella hablaba de que para que el hombre oprima a la mujer había toda una formación, que se educaba en las casas, como bien dicen, las mujeres del patriarcado, los hijos del patriarcado. Había como una situación del patriarca sobre la mujer, de esa situación de opresión. ¿Qué piensa la Biblia sobre los derechos del matrimonio? Bueno, la Biblia es muy clara con respecto a los lineamientos de noviazgo, compromiso, matrimonio. Los judíos, o sea, en el Antiguo Testamento, no había algo llamado noviazgo, ¿sí? Las familias, digamos, los padres decidían, o bien la persona quería cortejar, el varón quería, cortejar a una chica, ¿no es cierto? Siempre se trataba de que sea de la misma tribu, por decirlo de alguna manera, del mismo clan,
no de un clan enemigo. Ha pasado, pero digo, siempre se trataba de eso. Había una dote, bueno, lo que ya conocemos tradicional, ¿no? Y había un tiempo, como si fuese un compromiso, donde el varón y la mujer no convivían. Ahora se estila el convivir antes de casarse, bueno, en esa época no, y pasaba un tiempo hasta que se casaban. Era como una preparación para el matrimonio directamente. Y actualmente se adopta la idea de primero conozco en profundidad a la persona, conozco a su familia, la familia de la persona me conoce, entre amistades en común se conocen, los líderes de la iglesia también hacen un seguimiento, es como una aprobación de los padres, una aprobación de los líderes de la iglesia. No es que ellos van a decidir con quién te vas a casar, pero sí si ven, por ejemplo, algo incorrecto o algo que no es no se corresponde al diseño de Dios, o la persona ven que te está maltratando y vos no te estás dando cuenta, X, Y razón negativa, te van a advertir y vos puedes decidir, bueno, si seguir o no con esa persona. O sea, es la preparación para el matrimonio, que se puede dar o no, dependiendo de todos estos factores, ¿no es cierto? Bueno, Simón de Beauvoir habla de una madre educadora, de una madre que educa al hijo de determinada manera. Y hace una comparación con lo que son las citas de Freud, ¿no? Habla de donde Freud habla de la sexualidad femenina y de que esa sexualidad femenina estaba hecha por un hombre. Entonces abre el debate diciendo que una mujer llamará a las mujeres a la libertad. La herencia cayó por la educación del que la recibe. Según la educación que las madres dan a los hijos, siendo mujeres o varones, van a tener determinada educación. Entonces, haciendo la salvedad, habla de la homosexualidad como una situación de que las mujeres lesbianas son lesbianas por odio a los hombres. Entonces, abre el panorama filosóficamente hablando en este libro El segundo sexo, de que ella estaba en una búsqueda esta de entender el eterno femenino, la búsqueda de la mujer para liberarse de esa obsesión, pero también de palabras o frases de que había algo en este segundo sexo, ¿no? Esa situación de que la mujer realmente con los años y a partir de la historia se iba a ponderar, de una historia, de un génesis. ¿Qué dice el Génesis acerca de todo esto? Bueno, el diseño original de Dios, ya dijimos, es varón y mujer, ¿no es cierto? Hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso está en Génesis. Ahora, ella plantea que la mujer se hace con este constructo cultural de los mandatos, ¿no? Del hombre y de los mandatos socioculturales. Es diferente en Occidente que Oriente, o sea, depende de la cultura, ¿no es cierto?, cómo le asignamos roles o le asignamos características a lo masculino y lo femenino. En general, por ejemplo, no sé, el color azul para los varones, el color rosa para las nenas, la cocina para las nenas, el fútbol para los varones, los trabajos pesados para los varones, los trabajos livianos y ser ama de casa para la mujer. O sea, hasta características de estilo de ropa, de personalidad, por ejemplo, el ser muy pragmático y frío en muchas cuestiones mentales se supone que es del varón y de la mujer es más sensibilidad, intuición, ya hay muchas cosas negativas, o sea, histérica, que llora mucho, que es inestable, o sea, siempre se le pone una carga negativa a la como una mujer. educación en formato. Y también, claro, y también hay cosas que cargan negativamente a los hombres. O sea, ya el sistema machista patriarcal hace que los hombres se les exija cargar con toda la responsabilidad de la economía del hogar, por ejemplo. Cargar con las deudas, cargar con esto de ser macho que no llora,
con guardarse todo, con ser el que debe reproducir esta opresión sobre la mujer y sobre los niños, etcétera, como este superpoderoso que todo lo puede, que no depende de nadie, o la mujer también puede ser que también tenga esa creencia, no necesito del hombre, no necesito de nadie, y la realidad es que la Biblia nos llama a someternos los unos con los otros en Cristo. Primero nos sometemos a Cristo en el sentido de que rendimos las áreas de nuestra vida para tener una vida mejor, porque Cristo la hace mejor y nos las hace más livianas. Entonces, primero someternos al señorío de Cristo y a su salvación, y luego tener el suficiente amor por el otro para someternos los unos a los otros, o sea, un amor recíproco sin toda esta toxicidad y siguiendo el diseño de los roles que Dios le dio al hombre y la mujer en sí mismos y en el matrimonio. Hay mucha controversia porque con la palabra sometimiento y con la palabra sujeción que está en la Biblia, que se ha empleado mal, se ha interpretado muy mal para justificar violencia y esta opresión hacia la mujer. Sí, ella es una mujer muy, la verdad que tocó temas muy fuertes dentro de lo que es la filosofía. Habló de la prostitución y habló del divorcio. Esa gran separación, ¿no? de esta fuerza que todavía existe hoy en día de la mujer que ejerce la prostitución y este modelo patriarcal, machista, que sigue oprimiendo también a las trabajadoras sexuales. Después abre más el panorama porque ella debatía con él todo el tiempo de este tipo de cuestiones que ella armaba. Abre más el panorama de hablar del divorcio, una separación total entre varón y mujer, donde exigen derechos y una paridad de género. Habla de una paridad de género. Habla un poquito más esto de este devenir, de ese afluente de tanto flagelo que sufrió la mujer en el transcurso de la historia, que se atreve a tocar temas frontales como la sexualidad, la prostitución, el aborto y la educación hacia los niños. Sí, digamos, dentro de lo que es los conceptos, digamos, en la Biblia sobre esto, voy a buscar lo que había anotado acá sobre el rol del hombre y la mujer en el matrimonio. Mucho se habla, por ejemplo, de la mujer virtuosa. ¿Sí? No sé si escucharon hablar alguna vez, pero lo voy a leer ahora para que se den cuenta de cómo se ha interpretado cosas totalmente diferentes. En Proverbios 31, ahí justo está abriendo, perdón la tardanza. A ver, acá. Ahí está, Proverbios 31, 10 al 31. Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera a la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menestero. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua.
considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. O sea, acá no dice que la mujer no trabaja, que la mujer solamente se dedica a los hijos. Habla de negocio, habla de velar por los hijos, por el hogar, por el marido, de respetar a su marido, es una mujer proactiva, es una mujer que hace, es una mujer que trabaja, es una mujer que negocia, es una mujer que está llamada a amar, a dar al necesitado, a comerciar, a plantar viña. O sea, en ningún momento la Biblia dice que la mujer debe estar por debajo del hombre, sometida, sin trabajar y totalmente oprimida. Eso se ha tergiversado y se ha hecho de otra manera que no tiene nada que ver con el diseño de Dios. De hecho, con respecto a los roles del matrimonio, quería también leer lo que es Efesios 5 para poder terminar de ilustrar esto, donde vamos a ver bien a qué nos llama, digamos, Dios con respecto a estos roles, ¿no? La palabra sometimiento ya hablamos. La palabra sujeción en la Biblia significa unión, ¿sí? La mujer está unida totalmente en una sola carne a su marido, ¿sí? Una vez que se casan, son como uno solo. Eso es lo que significa. Efesios 5 del 21 al 33 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Temor de Dios significa una reverencia, no tenerle miedo a Dios, ¿sí? Sino una reverencia, un respeto. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, que esa es la frase que les digo que se ha tergiversado para usarla en contra, ¿sí? Como al Señor, o sea, nosotras estamos sujetas a nuestros futuros esposos o a nuestros esposos por medio del amor, así como nos sujetamos a Cristo primero. Pero antes habló de, como decía La Vida Clara, que es un canal que me encanta de YouTube, estamos sujetos los unos a los otros primero en Cristo, luego con nuestro marido. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, Cristo está gobernando a la iglesia y el sacerdote de la casa, que es el marido, también tiene un gobierno. Pero ahora vamos a ver qué tipo de gobierno tiene que tener. No de opresión, ¿sí? Sí, no olvidemos que Simone de Beauvoir era cristiana también y que tenía ese pensamiento también así como medio cerrado. Entonces se plantea lo del amor libre y el divorcio, porque se da cuenta también que dentro de las normas cristianas hay como una especie de convenio patriarcal y abre el panorama de lo que sería la doctrina cristiana, que Diana nos va a contar de qué se trata la doctrina cristiana. Claro, la Biblia no admite el amor libre, sino el amor entre hombre y mujer, entre esposos, ¿sí? Y el sexo se da solamente en el matrimonio, después de casados, y hay un respeto, una fidelidad mutua, ¿sí? Y un amor mutuo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que en ningún momento dice oprima a la mujer, sujete a la mujer y subyúguela. Dice que la ame así como Cristo nos amó. Y Cristo nos amó tanto que murió a sí mismo para entregarse por nosotros. Así es como llama a que los esposos amen a sus esposas. Y por supuesto, debe ser recíproco, ¿no? Para santificarla, haciéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, ¿no es cierto? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. También los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. O sea, nos tienen que sustentar, nos tienen que cuidar, nos tienen que amar, nos tienen que apapachar, diríamos, ¿no? La mujer, por ejemplo, es suprasensible, es una mujer muy sensible, muy... lo estuve viendo con un neurocientífico que estudia la neurociencia, que hablaba de que que el coeficiente intelectual de los seres humanos es variable, pero que la capacidad que tiene una mujer en su coeficiente intelectual es tan elevada a lo que se refiere a la sensibilidad, que Simone de Beauvoir habla justamente de ese eterno femenino, ¿no? De esa situación que vive la mujer en su sexualidad, ¿no? Esta sexualidad que, por ejemplo, se conoce en el dogma de la religión como el celibato, es una apertura. Por eso quería que Diana nos comente de qué se trata la doctrina cristiana y que hablemos un poquito del celibato también. Bueno, termino con esto y seguimos. Cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respeta a su marido. O sea, la mujer ya tiende al amor. Lo único que completa es que acá manda que respetemos a nuestros maridos y que nuestros maridos nos amen como Cristo amó a la iglesia. O sea, acá en un momento hay sometimiento, hay opresión. Dios nos llama a ser respetuosos y amarnos mutuamente, a ser fieles y a que Cristo sea la cabeza de ese matrimonio y el hombre es cabeza de la mujer, pero de la manera en que Cristo fue cabeza de la iglesia. Cristo protegió a la iglesia, guió a la iglesia, enseñó la palabra, desafió a la iglesia a ser mejor. Todo lo que Cristo hizo es lo que debería pasar en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora, con respecto al celibato, Jesús decía algo interesante. Vamos a buscar en Mateo 19 del 10 al 12. Y después yo voy a hablar de lo que son las paradojas, de lo que significa la filosofía de la paradoja. Todo juicio necesariamente es verdadero o falso. Entre la verdad y la falsedad no hay no hay un término medio. También entender las paradojas también como una parte también, aparte de esa sexualidad, de entender, así como ella está leyendo los versículos, entender hacia dónde va la filosofía en ese sentido. En Mateo 19 del 10 al 12, versión Reina Valera, estoy leyendo siempre, ¿sí? Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay los que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, acá leemos una porción, pero hay que leer el contexto, es decir, los versículos después y los versículos antes. Pablo, el apóstol Pablo, decía, bueno, él nunca se casó, ¿sí? Él decía que era mejor eso para la obra de Dios, ¿sí? Pero que no todos estaban, o sea, no estoy diciendo tal cual como lo dijo Pablo, ¿no? Búsquenlo en la Biblia. Que la soltería es buena, pero no todos tienen esa capacidad o ese don de continencia, le llaman algunos, o ese llamado a la soltería. Entonces, los que no tengan ese llamado, que se casen, ¿sí? Podés obrar para el Señor, podés servir al Señor tanto casado como soltero. O sea, el pastor se puede casar perfectamente, puede elegir soltería o estar... De hecho, la Biblia en los requisitos para ser pastor dice que debe ser hombre de una sola mujer, ¿sí? O sea, que contempla el casamiento, ¿sí? Pablo nunca se casó, pero él era apóstol, ¿sí? Él plantaba iglesias. Después, en algún momento hablaremos de los dones y los roles en la iglesia, pero el pastor se puede casar perfectamente. Es decir, la iglesia católica ha adoptado otro tipo de doctrina en la que no les permiten casarse, ¿sí? A los curas, ¿no? Y a las personas que sirven en la iglesia. No, hoy en día se abrió un poco eso. Hay curas que están casados.
Sí, pues yo sé que los luteranos se casan, sé que hay otras denominaciones que sí. Hasta ahora no conocí lo que es cura católico, digamos, de los que conozco, no he visto, no sabía realmente que se casaban, pero la norma por lo general es que no se debe casar. Claro. Bueno, acá estuve mirando que Simón de Beauvoir habla del marxismo y también estuve viendo un poco de Engel, de Hegel, No sé cómo se dice. y habla del marxismo de la Bueno, porque Engel también está, pero... de la economía, del hombre proveedor, del que lleva la plata a la casa, de todo este cuestionamiento que tiene la mujer ante esa situación normática, ¿no? Habla de una norma, de una situación. Y yo estuve buscando cosas en un libro de filosofía y me gustaría leer un poquitito nomás. El agnosticismo. La realidad que oculta bajo las apariencias no es desconocida y no será siempre. Esto desconocido, esto de no saber cuál es el devenir filosófico a veces en la vida, de este repreguntarse ¿es sostén realmente el hombre de la mujer o la mujer también se puede sujetar de otra cosa? De esa búsqueda, ¿no? ¿Se puede sujetar realmente de otra cosa que no sea el hombre, una mujer? O sea, en lo que hablamos del matrimonio en sí, la mujer está unida, a eso se refiere con sujeta a su marido. El marido sí está llamado a sustentar el hogar, pero ya vimos que en la mujer virtuosa la mujer también trabaja, la mujer también negocia, la mujer administra. Es decir, los roles están bien definidos, pero hoy en día, más hoy en día, la mujer perfectamente puede trabajar. ¿Sí? Es algo compartido por el hombre y la mujer. La mujer tiene sueños propios, la mujer puede desarrollar su talento, puede, por supuesto, si quiere dedicarse a sus hijos solamente, por supuesto lo puede hacer. Eso depende de cada mujer. Bueno, la filosofía habla de un relativismo. El relativismo ha cobrado diversas formas y puede ser tomado como reducirse a afirmaciones en el conocimiento que es siempre un conocimiento relativo. Que hay alguien o algo que realmente se puede pensar filosóficamente que relativamente se puede hoy en día una mujer sujetar sola, por ejemplo. Bueno, hay muchas mujeres que eligen la soltería, es lo que decía, o sea, si la mujer está llamada a la soltería y quiere servir a Dios de esa forma, y cuando hablo de servir a Dios me refiero a predicar la palabra o a tener un rol dentro de una iglesia, o no, simplemente predicar la palabra ya es el servicio, ya es un servicio a Dios, pero puedes tener tu propia profesión, no sé, sos ingeniera y hablas de la palabra con tu familia, tus amigos, en tu trabajo. Hay muchas formas de servir a Dios y la mujer puede, no es menos mujer por no maquillarse, no es menos mujer por no usar la ropa establecida. La Biblia habla de la modestia, de la vulgaridad, los lujos, mejor no, porque había un contexto en una iglesia determinada donde se necesitaba eso. Pero si lo vamos a trasladar a la época actual, no dice que no te puedes maquillar, que no te puedes cortar el pelo o que solo tenés que usar determinada ropa, no dice eso, pero sí llamados a la al respetarnos a nosotras mismas, al querernos a nosotras mismas, al sentirnos cómodas, pero respetando los preceptos de Dios. ¿Sí? Claro, sí, Simón de Beauvoir no habla de una religión, pero yo quisiera hacer una comparación con Engel y realmente se habla de un problema metafísico, esto de que existe la metafísica dentro de todo lo que es esto que no se ve, ¿no? Que habíamos hablado en el programa anterior de la Biblia, que hablamos de esto, de la creencia de no se ve. Eh, Ella cuando empezó a pelear por los derechos femeninos y reivindicar el feminismo como el eterno femenino, también había como una búsqueda espiritual ahí, una búsqueda de ver la sensibilidad suprasensible en todas estas mujeres que padecían esa opresión, ¿no? Ese maltrato que los hombres ejercían
Y ahí había como una voluntad de poder ejercida sobre la mujer que la sensibilizaba aún más. Entonces ella, siendo una mujer filosófica, saliendo del matrimonio con Jean Paul, reconoce que su capacidad filosófica abarcaba mucho más que la que él en el existencialismo. Entonces me fui un poquito por la tangente y vi esto de lo metafísico del problema. Voy a leer una partecita chiquitita, no que la marqué acá. Toda la filosofía describía a Descartes en el siglo XVII como un árbol, raíces que constituyen la metafísica, un tronco, una física. O sea, un árbol es la formación de cada familia, ¿no? La familia como génesis, la familia como dogma y la familia como creencia. Porque ella habló de divorcio, habló de prostitución, habló de un eterno femenino, habló de un segundo sexo, de una libertad de amor, libre albedrío, ¿no? Pero también habla de este problema de cómo se sensibilizó a través de la historia y los años la mujer con esta opresión que ejercía el hombre, ¿no? Para que exista hoy en día que estamos en Argentina, que ya las leyes empezaron a salir, hasta salió la ley del aborto, ¿cómo toma la iglesia esto de el cambio histórico que hubo en el transcurso de la historia, donde la mujer hoy en día ya tiene voz y voto? Es que es como te digo, se ha tergiversado tanto, se ha usado tan mal lo que la Biblia decía, que ya llegamos a un punto extremo en el que ya la violencia está en todos los estratos y tenemos que hacernos cargo de eso. O sea, hay violencia hacia los niños y las niñas, hay violencia de la mujer hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, hay violencia hacia disidencias sexuales o de género, hay violencia por donde mires, pero también por donde mires hay personas que llaman a la unión y a la conciliación. Yo creo que violencia también es el minimizar al otro desde la intelectualidad. Por ejemplo, lo voy a decir, el señor Agustín Laje usualmente, lo he visto en por lo menos uno de los videos, donde decía que no existía la violencia de género, porque el término, o sea, la raíz etimológica de violencia de género no era la correcta como se usa actualmente. No lo dijo con esas palabras, les invito a que busquen el video, pero a grandes rasgos era eso lo que exponía y usualmente expone estadísticas para de alguna manera, a mi entender, minimizar las estadísticas reales de los crímenes hacia la mujer. Entonces, ¿ser docto o ser intelectual me habilita a mí a no respetar los derechos de las demás personas? Si la respuesta es sí, y la verdad que tenemos un problema. Y ahí es como que tenemos que decir, Dios escudriña mi corazón, que yo no caiga en mis propios pensamientos, que eso me vuelve necio, sino que sean tus pensamientos, Dios, que me corrijas con tu sabiduría y con tu amor para amar a las otras personas y para respetarlas en toda su expresión. Este amor al prójimo, este poner la otra mejilla, este vincularse que tenía la iglesia para con los hijos de Dios, ¿no? Porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos un punto de partida. La filosofía justamente abre ese panorama donde no hay una verdad absoluta, ¿entendés? Entonces, la moral y la ética por ahí son ese doble moral que vos decías que decía este hombre, que a través del intelecto puede oprimir a esta mujer, ¿no? Que es lo que pasaba con Jean-Paul Sartre y con Bordo y con Bauer. Ellos tenían como esas charlas filosóficas donde también se tenían sus encontronazos filosóficos, ¿no? Porque era una búsqueda que tenían de que ella peleaba por los derechos femeninos en una época que realmente el hombre era cabeza de hogar, ¿no? El hombre era el que comandaba todo este reinado, ¿no? Y no habló en ningún momento ella de la religión, no habló de esas cuestiones porque habló de una mujer como educadora, de sus hijos, de cabeza de hogar. Habló como que el intelecto de una mujer es tan sensible
que es cabeza de hogar. Es la mujer la que se encarga de los hijos, la educación de sus hijos, de amamantarlo, de darle de comer, de darle ropa, salud. Y el hombre trabaja, pero ella se encarga de toda esa parte que es tan frágil, que son los niños, la familia. Y eso también está por ahí en la Biblia, en esto del cantar de los cantares, ¿no? El cantar de los cantares justamente es reencontrarse con ese cántico que le damos a la vida muchas veces, de esa búsqueda existencial de encontrar reparo en eso que si un matrimonio no funcionó, de como vos decís, que uno se refugia en Dios, en Cristo, ver también que a partir de esa tormenta que viviste, quizás con un hombre intelectual que te oprimió, que te hizo doler, que veas que podés, a través de Cristo y a través de la palabra de Dios, refugiarte en vos y tu familia. Porque hoy en día hay muchos derechos, muchas leyes que van a avalar ese quebrantamiento. O sea, la Biblia es muy clara con respecto al divorcio. Les invito que puedan buscar la información, porque la Biblia sí admite en algunos casos lo que es el divorcio, es muy clara en qué casos se puede uno divorciar. Es por eso que tenemos que conocer en profundidad a la persona. Eh, Muchas veces las personas manipuladoras, las personas psicópatas, las personas que, que tienen narcisismo o cualquier otra patología, que ojo, no es para tildar o etiquetar a las personas, simplemente son términos que están en psicología, en psiquiatría, pero estamos también llamados a amar a esas personas, lo que no significa que tenemos que someternos en el mal sentido a esas personas, ¿no? Me refiero a reconocerlos como personas, ¿sí? Como Cristo las reconoce a pesar de todas esas cosas. Pero volviendo, hay que conocer en profundidad y en tiempo a las personas, porque no podemos llegar al matrimonio cuando vemos que no trata bien a sus papás, que trata con violencia a los animales, que a grandes rasgos lo que dice no es lo que hace. Tampoco vamos a ponernos a enjuiciar a las personas porque no estamos llamados a juzgar ni llamadas a juzgar, pero veamos qué podemos mejorar nosotros, cómo nosotros podemos ser la persona ideal que estamos esperando. No busquemos en el otro, seamos nosotros la persona ideal, porque nosotros vamos a estar con nosotros mismos por la eternidad. O sea, nuestro marido se puede morir, nuestros hijos se pueden morir, nosotros nos podemos morir antes de tiempo, y hay que aprender a mejorar como personas, a convivir sanamente con nuestra soledad. O sea, disfrutar, viajar, estudiar, cultivarnos con la palabra de Dios, servir a Dios. O sea, hay miles de cosas que en la soltería se pueden hacer, y estando casado o casada, también cultivar cosas que nos hagan mejor persona para, no solo para mí, sino para el otro. Si el otro yo sé que me ha expresado que le molesta algo, y me reviso, o sea, trato de cambiar. No cambio mi esencia, no cambio toda mi persona para agradar al otro. Pero hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Claro. ¿Sí? Si está dentro de la voluntad de Dios, bueno, negociemos que como pareja, como dinámica de matrimonio, vamos a resolver. Si no lo podemos resolver, buscar consejería, buscar ayuda, buscar un psicólogo, una psicóloga, alguien que pueda ayudar. Para llegar al divorcio hay una instancia grande que se pueden recuperar cosas. Hay casos de violencia extrema que por supuesto que no te vas a quedar hasta que te maten. ¿Sí? O sea, no, la Biblia nos llama al someternos de esa forma, ¿sí? El Espíritu Santo puede transformar a un hombre golpeador, pero es como digo, esa persona tiene que abrir la puerta también. O sea, hay personas que se han recuperado y se han restablecido matrimonios,
pero es un trabajo en el que no solo Dios transforma, sino que nosotros nos dejamos transformar y damos un paso a la vez para salir de ciertas situaciones y tratar de no llegar a esas situaciones. Sí, la filosofía habla de la moral y la conducta humana. La conducta humana es una situación que se va ampliando con el pasar del tiempo. El ser humano puede revertir en el pasar del tiempo su conducta, su forma, con ayuda de profesionales, puede llegar a cambiar o no. Es una cuestión de conducta humana. Pero hablando de una moral o una doble moral, lo que realmente que uno quiere demostrar o hacer, con los actos uno se da cuenta que no llega a hacer lo que la mitad de las cosas que dice que va a hacer no las termina haciendo. La filosofía toma esto como referencia y dice, bueno, esa verdad puede que llegue a cambiar o puede llegar a pasar, porque cuando uno va al matrimonio, cuando uno llega a ese momento de dar el sí, muchas veces lo hace ante una situación de presión social, ¿no? Sí, Una o conducta social. idilio amoroso que no tiene nada que ver con el pensamiento, ¿no? La Biblia dice que engañoso es el corazón, entonces, ¿desde dónde me enamoro? O sea, ¿solo desde la química corporal y la química que tengo en la persona? ¿O veo sus actos, veo cómo trata a los demás, cómo me trata a mí, cómo se trata a sí misma la persona? Si tiene frutos su vida de cosas buenas que va cambiando. Nadie es perfecto, o sea, alguien va a dejar pelos en el jabón, Claro, o sea, hay una frase que y dice, eso no es algo grave. una frase que dice cosecharás tu siembra. La parábola del buen sembrador. Eso decía de las paradojas. Cuando Dios enseña las paradojas, muchas veces tienen una fuente muy que se quiebra con el pasar del tiempo, no se llega a cumplir. O sea, plantamos una semilla y puede que esa semilla crezca, pero también puede ser que se pudra. Mira, las personas vamos cambiando permanentemente y si nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, va a haber más cambios positivos y va a haber cada vez más cosas por realizar porque nos vamos perfeccionando en esa carrera hasta llegar a la plenitud de Cristo. Eh, pero es un proceso puede llegar a ser doloroso, puede llegar a ser muy lindo, hay muchos matices, pero lo principal es, si querés recibir a Cristo en tu corazón, desde que aceptás a Cristo como tu Señor y Salvador, entras en ese proceso y no puedo dar al otro lo que no tengo. Y parece recontratrillado, pero muchas veces heridas emocionales, traumas, cosas que no resolví o problemas que tuve con la pareja pasada, la voy a trasladar a la nueva pareja. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer para sentirnos mejor nosotros mismos y poder darle algo mejor a los demás, ¿no? Ya sea cualquier tipo de relación, estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Uno también tiene que dar para recibir y tiene que encontrarse en esa edad con el otro para que todo sea completamente diferente. Bueno, Simón de Beauvoir, que estuvimos tomando como referencia en este programa, abre todo ese debate, esa reacción filosófica muy, muy interesante. Y espero que le haya gustado. Sí, tal cual. La misericordia y la compasión no significa que me tengo que dejar manipular, que me tengo que dejar golpear, que me tengo que dejar maltratar. Ojo con eso. Ojo con esa delgada línea en la que empatizo tanto que dejo que todos me pisen. No. Sí, 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 no. Simón tiene esa contrapartida muy feminista, muy suprasensible, como le dije en el material este que estamos haciendo hoy. Esa sensibilidad, que la mujer es tan sensible, la mujer es casi como una rosa que se va deshojando de a poco. Claro, la Biblia dice que somos como vaso frágil y que de esa forma nos tienen que cuidar, pero nosotros también nos tenemos que cuidar. Claro, o sea, sí, dejemos de poner la responsabilidad siempre en el otro. Siempre
la tóxica, el tóxico. Y si nosotros somos los tóxicos, ¿qué pasa ahí? O sea, pongámonos en el rol de ser liderazgo en nuestra vida a través de Cristo y primero lideremos nuestra vida para después pedirle al otro lo que queremos, porque no podemos pedir algo que nosotros ni siquiera damos y hay defectos que ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos. Y un buen amigo, un buen consejero, un buen líder, una persona que realmente no caiga en la manipulación te puede batir la justa, como decimos, y vos podés revisar tu conducta, ¿no? Sí, no, es sumamente interesante, hay mucha tela para cortar todavía. Después, más adelante, vamos a estar capaz tocando otra vez estos temas porque como que nos quedan como muchas cosas todavía por trabajar filosóficamente hablando, pero espero que les haya gustado el programa que compartimos con ustedes. Pueden comentar lo que les gustó, lo que no les gustó, si hay algún tema que quieren abordar. Hoy estuvimos como más tranca, yo estuve como más tranquila hablando y traté de poner todo lo que venía, pero por ahí, qué sé yo, si me pasó algo y lo quieren comentar o algo de lo que habló Facu, lo que están de acuerdo, en desacuerdo, y bueno, ya son 52 minutos casi, así que nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, sigan compartiendo, poniendo me gusta y comenten, escriban al WhatsApp. Vamos a seguir haciendo más programas porque hay demasiados filósofos de qué hablar. Y gracias por estar ahí, por ver el video completo para los que vieron, y nos vemos en un próximo episodio de Joyeros Filosóficos.